A través de un viaje en el tiempo, la Fundación Caja Rural de Aragón ha viajado hasta el siglo XVI para mostrar al público aragonés unas visitas teatralizadas a la historia del emblemático edificio en el que se ubica la sede de la entidad y desde la que se impulsó el desarrollo económico, social y cultural de Aragón en los últimos siglos. Bueno, pues se trata de un recorrido en el cual vamos mostrando algunos de los personajes y que es muy complicado seleccionar porque este edificio ha sido muy importante en la historia de Zaragoza del último siglo y medio y por aquí han desfilado pues personalidades artísticas, intelectuales, científicas de las más relevantes, no solo españolas, sino a nivel internacional. Y hacemos que aparezcan ante el público para hablar de sus vivencias y también un poco de las vivencias que el edificio ha significado para Zaragoza. El edificio ha sido restaurado a lo largo de los siglos hasta adoptar su apariencia actual. Durante la visita se ha realizado un recorrido por su historia a través de ilustres personajes como Juan de Coloma, Joaquín Costa o Basilio Paraíso. O sea, a lo largo de los siglos no hay que olvidar que este edificio, pues, por ejemplo, en el siglo XX, toda la trascendencia que tuvo en la vida cultural y social, hasta que posteriormente, a partir de los años 30, se construyeron más salas de exposiciones o donde hacer una vida social cultural más amplia, ¿no? Toda la importancia y el sentimiento que se ha quedado en muchos de los zaragozanos, y ese es uno de los porqués del éxito que está teniendo dentro del público de la ciudad, ¿no? Alrededor de 800 personas han podido recordar las glorias del pasado a través de grabados, pinturas, vidrieras, esculturas e impresionantes salones que dan brillo a la joya modernista de la ciudad de Zaragoza. Que me ha sorprendido gratamente porque es un edificio que pasas muy a menudo, frecuentemente por la fachada y no te imaginas lo que guarda en su interior. Salones, historia. Ha sido una visita muy bonita porque además trata el tiempo y trata distintos personajes que han estado aquí en la central, entonces es muy bonita y recomendable ver. Maravillas que alberga el edificio en su interior y que no han dejado indiferente a los visitantes, ya que siglos atrás también fueron admiradas por Jacinto Benavente, Echegaray, Azorín, Ramón J. Sender o Albert Einstein. Este ciclo de visitas teatralizadas gratuitas ha sido impulsado por Caja Rural de Aragón, comprometida con la cultura y la historia aragonesa.